Hola clase. A ver, os grabo este vídeo para hacer un pequeño repaso express de nada, de los tres aspectos de, digamos, gramática que hemos estado viendo en clase. Van a ser tres vídeos breves, el primero, pues verbos, el segundo sustantivos y el tercero adjetivos, y con esto repasaremos para el examen que tenemos el próximo viernes, día 5. Entonces, la primera parte, verbos. Primero que tenemos que saber, pues, qué es un verbo, ¿no? ¿Qué categoría gramatical engloba esto que llamamos verbos? Total. Los verbos, vamos a denominarlos así, son palabras que expresan acciones, estados o procesos, ¿vale? Esto lo tenemos claro, es algo que llevéis viendo desde primaria y no creo que sea muy difícil de comprender. Si un sustantivo designa, por ejemplo, una cosa, un verbo lo que designa o expresa es una acción, algo que se hace o que está sucediendo. Podemos distinguirlos, entre otras cosas, porque también nos dan una información acerca del tiempo, el pasado, el presente o el futuro. Acciones que ya han sucedido, acciones que están sucediendo o acciones que sucederán. Respecto a las formas verbales, podemos distinguirlas, podemos clasificarlas así en dos grandes grupos. El primero, formas verbales personales, es decir, que les podemos poner personas. Yo hago una acción, tú haces una acción, ellos hacen una acción, y las no personales, las que no pueden ser divididas en este tipo de clasificación. Denominamos también conjugación verbal a todas las formas que tiene un verbo. Con respecto a las formas personales, primero, si os acordáis cuando hablábamos de la formación de palabras, que siempre decíamos que estaban formadas por una raíz y luego, por ejemplo, un morfema flexivo que nos indicaba, pues, por ejemplo, el género o el número. Si os acordáis, cuando teníamos que sacar la raíz de los verbos, siempre os decía que lo pusierais en infinitivo, en esas formas que terminan en ar, er, ir, y quitarais el ar, el er o el ir. Entonces, eso que nos queda es la raíz, esto ya lo vimos. Y, por otro lado, las desinencias, lo que en los sustantivos llamábamos morfemas flexivos, por ejemplo, las desinencias, esa parte que cambia, dependiendo de lo que queramos decir, nos dan una serie de informaciones si nos centramos en las que tienen que ver con los verbos. ¿Qué información nos dan las desinencias de los verbos? Nos dan todas estas que tenéis en pantalla. Primero, nos dan la información sobre la persona que está haciendo esa acción. Primera persona, yo o nosotros. Segunda persona, tú o vosotros o incluso ustedes. Y la tercera persona, él, ella, ellos, ellas. ¿Vale? Tenemos la primera, la persona. También nos da información sobre el número, si esa acción la hace un individuo o varios, singular y plural. Otra información, el tiempo, pasado o pretérito, es decir, una acción que ya ha sucedido, presente o futuro. Más informaciones, el modo, puede ser un modo indicativo que expresa unos hechos reales o el subjuntivo que expresa unos deseos, unas dudas, ¿vale? Diferenciamos entre cosas que son y cosas que pueden ser. También tenemos que incluir aquí el imperativo, que es otro modo que va aparte. Y por último, nos da también una información sobre el aspecto, que lo podemos dividir en acciones inacabadas, que son las imperfectas, y las acciones perfectas, las acabadas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una acción perfecta, fui, ¿vale? Fui, nos da información de persona, la primera, del singular, del pretérito, porque es pasado, del modo indicativo, del aspecto perfecto. Primera persona del singular, del pretérito indicativo, del pretérito perfecto indicativo. ¿Vale? No os tenéis que aprender las tablas de los verbos, pero sí que tenéis que saber que las desinencias nos dan toda esta información que nos es de utilidad. En cuanto a las formas no personales, tenemos en español tres, que son el infinitivo, todas aquellas que terminan en ar, er o ir, dependiendo si el verbo es de la primera o de la segunda o de la tercera conjugación. No es lo mismo asar que ver que reír. También tenemos el gerundio, que nos expresa que una acción se está produciendo, asando, viendo, riendo, acaban en ando, endo. Y por último, el participio, que termina en ado o ido. ¿Vale? Estas tres son las formas no verbales. Con respecto al participio, tenéis que saber que hay algunas formas verbales cuyo participio es irregular. Es decir,
si el español fuera un idioma en el que todos los verbos fueran regulares, todos los participios de todos los verbos y todas las formas de todos los verbos serían iguales, pero no es así. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del verbo freír, podemos decir que el participio es freído, que sería la forma regular, igual que de leer es leído, de freír es freído. Pero freído es uno de esos verbos que también admite otro participio, que es frito. Es un participio irregular. ¿Cuál es válido? Las dos formas son válidas. Tenéis aquí una serie de ejemplos, ¿vale? Simplemente esto es con la práctica, o incluso como somos castellano parlantes tenemos pues cierta idea de por dónde van los tiros. Otra manera de clasificar los verbos, que hemos visto ya, formas personales y no personales, es clasificarlos en verbos regulares, irregulares y defectivos. Con respecto a los regulares y los irregulares, tiene que ver con los que os he dicho antes. Si todas las conjugaciones de un verbo se hacen de la misma manera, es un verbo regular. Si alguna cambia, es un verbo irregular. Por ejemplo, el verbo caber es un verbo irregular. Porque si fuera regular, la primera persona sería yo cabo. Y en realidad no se dice así, se dice yo quepo. Con lo cual, cuando hay una variación de la raíz para formar algún tipo de conjugación, estamos ante un verbo irregular. Con respecto a los verbos defectivos son aquellos que no tienen todas las formas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando hablamos de verbos de fenómenos meteorológicos, no tiene ningún sentido decir que yo nievo, porque yo no puedo nevar, ni yo puedo llover, ¿vale? Son verbos que simplemente existen en tercera persona. Está nevando o lo que sea. O nevó, o no sé. Pero no tiene todas las personas. Igual que el verbo soler, que es un verbo que indica pasado, una acción repetitiva en el pasado. Yo suelo ir al cine, o en presente me da igual. Yo suelo ir al cine los martes. Tú no puedes decir yo soleré ir al cine los martes, porque tú no puedes poner ese verbo en futuro. Porque si está indicando una cosa que tú repites en el pasado, una costumbre, en el futuro no tiene sentido. Y el verbo haber, por ejemplo, solamente lo hay en tercera persona. El verbo haber se conjuga como hay. Hay que estudiar, hay cereales en la cocina, lo que sea. Pero yo no puedo decir yo hay. Es que no existe. Como no existe, no tiene todas las formas, en su conjugación es un verbo defectivo. Con respecto a las perífrasis verbales, son una especie, una clasificación, digamos, o una especie de... o una categoría, vamos a hablar bien, una categoría especial de verbos en los que hay dos que van siempre unidos, una combinación de formas verbales. Tenemos que saber que actúan como un solo verbo, porque yo cuando digo debo estudiar, que es una perífrasis, ahora vamos a eso, cuando digo debo estudiar, me estoy refiriendo a que yo tengo la obligación de ponerme a estudiar, no a que yo tengo una deuda con el estudio. Cambia el significado del primer verbo, porque las perífrasis están formadas siempre por esta estructura. Un verbo auxiliar secundario que va conjugado para indicarnos la persona, por ejemplo, seguido de un verbo principal que es el que da significado a esta perífrasis y que va en una forma no personal, infinitivo, gerundio, participio. Por ejemplo, en estos ejemplos que os pongo debajo, empecé a hablar. Lo importante ahí no es que yo empiece a hacer algo, sino que la acción es hablar. Empezar nos indica el momento, pero lo importante, la acción principal es hablar. Las perífrasis pueden ir los dos verbos seguidos, como por ejemplo debo estudiar, no hay nada en medio. Pueden estar pueden llevar una preposición en medio, como por ejemplo empecé a hablar. A es una preposición, pero eso no quiere decir que no sea una perífrasis, sino que la estructura es verbo, perífrasis, verbo. Y también puede llevar una conjunción, como por ejemplo tengo que salir, que es una conjunción, tener que más infinitivo, pues funciona como una perífrasis. Hay bastantes, o por lo menos que se me vengan a la cabeza, dos maneras de clasificar a las perífrasis. La que vamos a ver aquí en segundo es la más sencilla de todas, y es clasificar las perífrasis verbales fijándonos en la forma que tiene
o en qué verbo en forma no personal tienen. Entonces, esto nos da lo siguiente. Tenemos perífrasis de infinitivo, todas aquellas que su forma no personal es un infinitivo, y hay 1000. Hay que volver, debes leer, tengo que llamar, empezó a llorar, voy a pedir, vuelve a empezar. Acordaos de que el significado lo da siempre el verbo principal, el verbo que va en esa forma no personal. Porque cuando yo digo voy a pedir, lo importante es el verbo pedir, porque es tú lo que vas a hacer. Y el voy lo que indica es que tú vas a empezar esa acción. Perífrasis verbales en gerundio. La segunda parte de la perífrasis, el verbo principal, está expresado en gerundio. Está volviendo, vamos acabando, vamos andando, andaban buscándote. ¿Vale? ¿Veis que van siempre en gerundio? Y la última, por cierto, las que van en gerundio lo que están expresando es una acción que está teniendo lugar en este mismo momento. Porque cuando digo está regresando o está andando, lo que quiero expresar es que en ese mismo momento en el que yo estoy hablando, esa acción está sucediendo. Por último, las que tienen la forma no personal como un participio, que lo que nos expresa muchas veces es que la acción ha terminado, y nos tenemos que fijar precisamente en esto, en que la forma no personal de esta perífrasis es un participio. Está cerrado. Tengo entendido. Tengo encendido. Llevamos recaudado. Esta es la manera más sencilla de clasificar las perífrasis, fijándonos en la forma no personal de la misma. Hasta aquí la parte de verbos, ¿vale? Mañana o cuando me dé la vida, un poquito más.